oportunidad hablaremos de derechos laborales y COVID-19, entendiendo que en estas últimas semanas el mundo del trabajo ha sufrido grandes impactos producto del avance de la pandemia en nuestro país. Y para hablar de este tema, estamos hoy con el profesor Luis Lizama, quien dirige el Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y además es abogado experto en temas laborales. Buenos días, Luis. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, Muriel. Gracias a usted por invitarme a esta actividad. Bueno, saludamos también a quienes ya se están conectando a esta transmisión y a los que nos están viendo a través de las plataformas digitales de Radio Bio Bio, quienes también se han sumado a este streaming. Y mientras ustedes ya empiezan a pensar en sus preguntas y a enviárnoslas, nos gustaría si el profesor nos pudiera hacer una breve introducción sobre lo que ha sido, lo que han sido estas semanas para el mundo del trabajo y para poder tener un panorama más general sobre lo que están enfrentando miles de trabajadoras y trabajadores y trabajadoras del país. Bueno, no ha sido una época fácil para el mundo del trabajo. Evidentemente que después del 18 de marzo, la mayoría de los trabajadores han debido efectuar cuarentenas, han debido aislarse, otros han debido seguir trabajando para poder mantener la actividad productiva, para poder abastecer a la población, para otorgarle a quienes están enfermos de esta, digamos, pandemia, que han sufrido la pandemia, puedan ser atendidos en clínicas, hospitales. La verdad es que es evidentemente un escenario muy complejo. Eh, la noticia buena es que hemos tenido, sí, la posibilidad de abordar el asunto desde el punto de vista del derecho laboral. Y yo diría que noticias buenas son, una, el haber aprobado la ley de teletrabajo, en virtud de un acuerdo que se alcanzó en el Congreso Nacional, porque evidentemente es una ley que protege a los trabajadores que laboran a distancia, que lo hacen desde su casa. La ley establece el derecho a desconexión, esto es un derecho absoluto que tiene el trabajador a lo menos durante 12 horas permanecer desconectado de la actividad productiva. Él tiene derecho a no recibir ningún mensaje que le pueda enviar su empleador, a contestar nada que pueda provenir justamente de la empresa. Es un derecho absoluto de descanso para el trabajador. La circunstancia que la ley obligue al empleador a asegurar condiciones higiénicas y seguras en donde trabaja la persona y que son responsabilidad ahora del empresario, la necesidad de además financiar los equipos de apoyo que él debe contar, el mobiliario adecuado, en fin. Yo creo que noticia buena, teletrabajo con una regulación moderna, protectora, garantista de quienes están trabajando hoy en su casa. Y lo segundo, esta ley que protege el empleo y que, claro, significa utilizar fondos que estaban ahorrados por un fin distinto, porque eran los fondos del seguro de cesantía y que estaban ahorrados por los trabajadores, los empleadores y el Estado, los tenían financiado. Ese fondo que es muy cuantioso, ¿eh? Había acumulado hasta el año pasado 7.600 millones de dólares en ese fondo. Y claro, se le da un destino distinto, ¿no? Que es permitir que los trabajadores puedan suspender la actividad laborativa junto con sus empleadores y durante el periodo de la suspensión ellos puedan cobrar prestaciones con cargo de seguro de cesantía. Y también la posibilidad que se pueda pactar la reducción de la jornada laboral y que parte de la remuneración que el trabajador va a dejar de percibir sea pagado también con cargo a estos fondos del seguro de cesantía. Yo diría que son las dos reglas que mitigan un mal momento que se vive en el mundo del trabajo. Perfecto. Vamos a empezar entonces con algunas preguntas que ya nos están empezando a llegar a través de nuestra página de Facebook. La primera es, si la empresa en la que trabajo se acoge a la ley de protección al empleo, ¿cuánto tiempo estaré dependiendo del seguro de cesantía? Aquí hay dos alternativas. Una posibilidad es la suspensión, que la puede ordenar la autoridad a través de algún acto o declaración de autoridad, como podría ser la cuarentena, el aislamiento, el cordón sanitario, el toque de queda, la prohibición de algunas actividades, la suspensión de actividades. En ese caso en particular, la suspensión del vínculo laboral se va a extender por el tiempo que determine la autoridad. Si la cuarentena duró 2 semanas, en 2 semanas ese trabajador va a estar suspendido su vínculo laboral. Ahora bien, hay una segunda posibilidad que es el acuerdo, el pacto entre trabajadores y empleadores cuando la autoridad no ha decretado respecto a una zona geográfica en particular
una medida que paralice la actividad productiva. Y en ese caso, el plazo máximo es un plazo de 6 meses, pero 6 meses de vigencia de la ley. La ley en definitiva contempla de que hasta el día 6 de octubre de este año sea posible pactar, por acuerdo de las partes, esta suspensión del vínculo laboral. O sea, podría ser desde el periodo que establezca la autoridad, que podrá ser un par de semanas, hasta 6 meses, que sería el plazo máximo si se hubiera pactado el día 6 de abril, digamos, el pacto entre el trabajador y el empleador por suspender la actividad laborativa. En la reducción de la jornada laboral, los plazos máximos son menores, el plazo es de 3 y 5 meses, y depende, digamos, si el contrato de trabajo es temporal, plazo fijo de obra faena, 3 meses, o si es indefinido, un plazo de hasta 5 meses. Esos son los plazos en los que podría haber suspensión de vínculo laboral o pacto de reducción de jornada de trabajo. Perfecto. Y usted menciona aquí algo clave, que es el acuerdo de ambas partes. ¿Puede, por ejemplo, un trabajador o una trabajadora o el sindicato quizás de esa empresa oponerse a la aplicación de la ley de protección del empleo? A ver, en el caso de la suspensión ordenada por la ley, esto es cuando la autoridad decreta una, una suspensión de actividades, no se podría oponer ni el trabajador ni el sindicato, porque lo ordena la autoridad que fija justamente la imposibilidad de trabajar en determinada zona geográfica para justamente evitar el contagio del COVID-19. Sin embargo, en los demás casos, esto es cuando el empleador es el que se ve afectado total o parcialmente por esta emergencia sanitaria, sí va a requerir el acuerdo del trabajador con consulta al sindicato. O sea, si hay sindicato en la empresa, tendrá que preguntarle previamente al empleador si está de acuerdo o no en pactar con los trabajadores socios de aquel sindicato esta suspensión del vínculo laboral. O sea, requiere consulta previa al sindicato y luego un acuerdo con los trabajadores. En el caso de la reducción de la jornada laboral, ahí se requiere acuerdo con 6 sindicatos, con el sindicato el acuerdo. No es como en el caso de las suspensiones, que hay consulta previa al sindicato, pero luego un pacto que se celebra entre el trabajador y el empleador. Siempre se requiere acuerdo de las partes, salvo, insisto, en el caso que estemos en presencia de una decisión de la autoridad que, para evitar el contagio del COVID-19, ha decretado algunas de estas medidas, ¿no? Aislamiento, la cuarentena en algunas comunas, eh, algunas actividades que están prohibidas, no se puede reunir 50 más personas en lugares públicos, es imposible, digamos, que pueda abrir un gimnasio, un restaurante, un cabaret, un pub, están prohibidas esas actividades en todo Chile, más allá de un lugar en particular. En ese caso específico, ahí se produciría de manera automática la suspensión sin que sea necesario el acuerdo de los trabajadores. En todos los demás casos, se requiere que concurra el acuerdo, la voluntad, el consentimiento de los trabajadores eh, o del sindicato, según sea el caso. Perfecto. Esta pregunta la envía Nicolás Marambio, que dice, suspendiéndose el contrato y percibiendo el trabajador fondos provenientes del seguro de cesantía por el plazo máximo, ¿puede luego el trabajador acceder a las prestaciones del seguro de cesantía si posteriormente se acaba el vínculo laboral por un despido, por ejemplo? Bien, la pregunta es muy pertinente. Y la respuesta es sí. Efectivamente, el sistema contempla la posibilidad que el trabajador acceda a las prestaciones de la AFC durante el periodo que esté suspendido el vínculo laboral, y si luego ese trabajador es despedido por su empleador, va a tener la posibilidad de poder también ir a exigir beneficios con cargo al seguro de cesantía. Ahora, aquí la dificultad podría ser la siguiente, porque el trabajador hay dos cuentas. Está la cuenta individual, que es la cuenta del trabajador, en que ha aportado él y su empleador para financiarla, y esa cuenta él tiene la posibilidad de efectuar giros, hasta 7 giros, con cargo a los fondos que ha ahorrado, eh, con el límite de la remuneración imponible, que son 120.4 UF, ese es el monto máximo. En cambio, la otra cuenta es un fondo solidario que ha sido financiado por los empleadores y por el Estado, no por los trabajadores. Pero el fondo solidario, el trabajador va a poder acceder solo cuando la cuenta individual se agota su ahorro personal. Ahí puede ir al fondo solidario, pero el fondo tiene límites que son eh, menores a los de la cuenta individual.
hay límites para efectuar los giros, porque los giros van a ir decreciendo, 70% el primer mes, luego 55%, 45%, 40%, 35% y 30%. Va decreciendo el porcentaje del subsidio que el trabajador puede digamos, obtener del fondo de cesantía. Pero en el caso, cuando el fondo es solidario, ahí los máximos están limitados por la ley. En consecuencia, un trabajador de altos ingresos o de ingresos medios tendría quizás la dificultad que va a obtener prestaciones más bajas, con cargo al fondo solidario si la cuenta individual se han agotado. Y si él ya hizo uso de los beneficios durante la suspensión, es muy probable que estén agotados, que él haya agotado todo su ahorro personal obteniendo, digamos, estas prestaciones, y en consecuencia él debe ir a cobrar prestaciones con cargo al fondo solidario, y le insisto, con estos límites que la ley establece. Son trabajadores de ingresos medios o altos, podría experimentar una merma mayor en sus prestaciones. Otra pregunta que nos envía Pedro Chaskel es, al despedir, ¿puede la empresa pagar no más de 2 periodos de vacaciones? Bueno, esa es una regla que está contemplada en el Código del Trabajo y que justamente establece que el trabajador tiene derecho a acumular un máximo de 2 periodos consecutivos de vacaciones. Esto es, por cada año un trabajador tiene derecho a 15 días hábiles, y en consecuencia, estoy pensando en el régimen legal, 15 días hábiles por el primer año, 15 días hábiles por el segundo año, 30 años, esos son los días que podría acumular como consecuencia justamente de esta regla del Código del Trabajo. Al despido de los trabajadores, si el trabajador no ha hecho uso de vacaciones, va a poder exigir justamente a su empleador que, en vez de otorgarle el reposo, porque ya no va a ser posible, ¿no? El trabajador fue despedido o el trabajador renunció a su empleo, hay que cambiar, hay que migrar, hay que mutar esta obligación que era de entregarle descanso al trabajador, descanso pagado, ¿no? Por el pago de una suma de dinero. Ahora, la discusión en Chile se produce por lo siguiente, porque los tribunales chilenos han sostenido que el empleador podría pagar hasta 2 periodos consecutivos, aun cuando el trabajador tuviera más tiempo acumulado como consecuencia que no tomaba vacaciones en más de 2 periodos, ¿no? O sea, alguien podría tener, por así decirlo, 60 días, tener 4 periodos acumulados sin ningún problema. Pero claro, la dificultad es que, como la ley fija un máximo de 2 años, los jueces han sostenido reiteradamente que en ese caso en particular el empleador debiera pagar solamente 2 periodos. Ese criterio no lo comparte la Inspección del Trabajo, que sostiene justamente que el empleador debiera pagar todos los periodos sin ningún tipo de límites. Hay un criterio distinto entre la autoridad administrativa, que sostiene justamente que hay que indemnizar todo el periodo más allá de los 2 meses de límite fijado por la ley, y este criterio actual es que dice justamente que el empleador estaría obligado a indemnizar solamente el máximo de 2 periodos. Ahora, evidentemente que eso requiere que un juez lo declare, o sea, los jueces entienden que es una declaración de prescripción que debiera efectuar el tribunal. Esa es la respuesta para esa pregunta. Perfecto. Y otra que nos llega de Jimena Lorena es, ¿qué pasa si, volviendo al tema de la ley de protección del empleo, qué pasa si el trabajador se niega a firmar este pacto, en el fondo, este acuerdo? A ver, es que si no hay acuerdo, no hay pacto. O sea, si estamos en el supuesto justamente que las partes acuerdan la suspensión, tiene que haber un pacto firmado por las partes. La ley contempla justamente la obligación del empleador de subir a la plataforma de la AFC esta información, y entre los documentos que debe acompañar está justamente el pacto que firma con sus trabajadores. Una declaración jurada que él tiene un pacto firmado con sus trabajadores, y que además ambos comparten de que están en el supuesto establecido justamente por la ley para acogerse a esta ley. O sea, sin pacto no hay acuerdo. Si el trabajador no firma, evidentemente que no va a haber suspensión del vínculo laboral.
Y en este caso, algo que también nos pregunta Juan Quilaleo, ¿qué sucede con los años de servicio y las empresas que adoptan esta ley? Por ejemplo, también si se piden vacaciones, eh, ¿se puede proteger de alguna manera el trabajador para que no le quiten estos beneficios? A ver, la pregunta también es una pregunta muy pertinente. A ver, yo distinguiría, la suspensión del vínculo laboral no interrumpe la acumulación de años de servicio. Vale decir, si el trabajador tiene 9 meses de antigüedad en la empresa y suspende el vínculo laboral por 3 meses, no es que él va a tener antigüedad solamente 9, va a tener 12 meses, va a ser los 9 más los 3, porque durante el periodo de suspensión él no deja de vengar antigüedad. En consecuencia, si el empleador lo despidiera a ese trabajador después de los 3 meses de suspensión, tendría que indemnizarlo por el año trabajado. ¿Ah? No le podría decir, como usted trabajó 9 meses, no tiene derecho a ser indemnizado porque no cumplió el año de servicio. Eso no es así, eso no es correcto. El trabajador tiene derecho a que lo indemnicen porque durante la suspensión no se interrumpe el devengo de los años de servicio. Y lo segundo que se planteaba respecto del tema de las vacaciones, claro, ahí hay dos posibilidades, ¿no? Una alternativa es que el empleador le otorgue a los trabajadores lo que se llama feriado colectivo, ¿no? Es que que el empleador diga que todos los trabajadores de una determinada actividad, sección o establecimiento se vayan por 15 días de vacaciones, una vez en el año. Ahí no se requiere el acuerdo del trabajador, pero si no estamos en ese supuesto, vale decir, hay trabajadores que van a hacer uso de sus vacaciones de manera individual, se requiere siempre que haya también un acuerdo entre las partes porque se haga efectivo este derecho al descanso anual del trabajador. Y por ejemplo, en el caso de las personas que están con fuero maternal, ¿se puede aplicar la ley de protección al empleo si hay una persona que está acogida a fuero maternal? A ver, la ley tiene aquí una regla expresa respecto del pacto de reducción de jornada. Cuando se acuerda reducir la jornada laboral y el trabajador va a cobrar la parte que no le va a pagar su empleador porque se reduce la jornada de trabajo, él va a ir a cobrar hasta el 25% al fondo de cesantía. La ley contempla una regla prohibitiva y que dice que ningún trabajador que goce de fuero laboral, maternal, sindical o porque negocia colectivamente, puede pactar la reducción de la jornada de trabajo. No dice nada respecto de la suspensión. No hay regla prohibitiva respecto a la suspensión. Pero, como efectivamente se requiere el acuerdo entre las partes, podría eventualmente una trabajadora con fuero negarse a la suspensión. Ahora, a mí me parece que sin regla prohibitiva, eh, si la trabajadora no acepta voluntariamente acogerse al cambio, no va a ser posible la suspensión de la jornada laboral, perdón, la suspensión del contrato de trabajo, por lo siguiente, porque la ley protege a la trabajadora con fuero en dos dimensiones. La protege en su empleo, el empleo no la puede despedir, y la protege en su condición laboral. El empleo no le puede cambiar el lugar de trabajo ni la función sin acuerdo de ella. En consecuencia, yo tengo la impresión de que en la suspensión del vínculo laboral, eh, si bien no hay prohibición, tampoco se podría efectuar. No habiendo regla expresa, si uno interpreta las reglas del Código del Trabajo, no es posible que uno pueda obligar a una trabajadora goce fuera maternal a que se acoja a la suspensión. Perfecto. Y un tema que ha estado bastante comentado en los últimos días es, por ejemplo, si una empresa tiene utilidades, independiente si las reparta entre sus accionistas o no, ¿puede acogerse a la ley de protección del empleo? A ver, la pregunta, bueno, estamos en desarrollo de esta noticia porque de hecho hoy está sesionando la comisión mixta que aún no resuelve algunos de los problemas que la ley tiene y que se quieren corregir por parte del gobierno y por parte de la oposición. A ver, yo diría, si la suspensión es producto de un acto de autoridad, si la autoridad decreta que determinada actividad no puede funcionar, en ese caso, me parece a mí que el supuesto que la ley establece no tiene que ver
con la condición financiera de la empresa. Ahora bien, hay empresas que no obstante la prohibición establecida por la autoridad, igualmente deben trabajar. Por ejemplo, las entidades de salud. Por ejemplo, las entidades que administran servicios de utilidad pública, ¿no? Agua potable, electricidad. Por ejemplo, las entidades de seguridad. Por ejemplo, los supermercados tienen que mantener abiertos. O sea, hay algunas actividades que no obstante estar en zonas geográficas afectadas por una prohibición decretada por la autoridad, deben seguir trabajando. Esas empresas no van a poder, digamos, acogerse a la suspensión legal. Y en consecuencia la discusión que podría darse con ellas no sería posible. Ahora bien, en el caso de la suspensión, la ley establece un supuesto que es afectación total o parcial. Afectación total o parcial, como consecuencia de la crisis sanitaria. Esto es, la empresa debiera demostrar, debiera acreditar, debiera evidenciar que efectivamente se encuentra en una condición, digamos, desde el punto de vista de su operación, que le resulta afectada como consecuencia de la crisis. O sea, debiera demostrar de que o es total o es parcial. Ahora, claro, el contrasentido está justamente en que uno quiera acogerse a esta ley en la cual hay goce de prestaciones que financia indirectamente el Estado, hay aportes que han efectuado los trabajadores, otros los empresarios y otros el Estado, y claro, y a la vez, digamos, repartir utilidades por sobre el mínimo que establece la ley, que es el 30%, ¿no?, de la utilidad líquida. Pero evidentemente que en principio uno diría suspensión decretada por la autoridad, ahí basta que se acredite que estoy dentro de la zona geográfica afectada por la cuarentena, por ejemplo. Ninguna dificultad, salvo que sea de aquellas empresas que debo seguir operando durante la cuarentena, por ejemplo, un supermercado. Y en el segundo caso, que sería la suspensión convencional en virtud del pacto, el supuesto es que la empresa acredite que se encuentra afectada total o parcialmente por esta crisis, de alguna manera, ¿no? Que no puede abrir, que está impedida, que no tiene clientes, que ha experimentado una baja de la demanda del bien que produce, en fin, ¿no? Pero evidentemente que tiene que demostrar la empresa que se ha visto afectada total o parcialmente esta, por esta pandemia. Yéndonos un poquito hacia otro punto, un tema que genera quizás hartas dudas y que estuvo bastante en boga después del 18 de octubre, el tema de esta razón de despido por necesidades de la empresa. ¿Puede una empresa despedirme por necesidades de la empresa en este momento? Por ejemplo, aduciendo necesidades como relacionadas a la pandemia. Sí. Esta es una causal de despido que tiene que ver con circunstancias objetivas y que tienen que ver con condiciones del mercado, de la economía, que el empleador no puede controlar. O sea, es evidente que en este caso en particular la pandemia ha provocado que las personas permanezcamos en nuestras casas y que eso genera una disminución de la actividad productiva y comercial, no hay ninguna duda. En consecuencia, uno podría decir de que efectivamente si el empleador invoca esta causal, está justificada en la medida en que efectivamente él pueda demostrar que se ha visto afectado eh, económicamente como consecuencia de la pandemia. Esto no es, por así decirlo, eh, automático. Esto requiere que hay una relación de causa y efecto entre la circunstancia de que efectivamente se produce esta pandemia a nivel global y que aquella circunstancia afecta justamente a la empresa. Hay empresas que han seguido trabajando, hay empresas que no han podido seguir trabajando. Uno podría decir, bueno, en ese caso en particular, él podría vincular la causa sanitaria, que le ha generado una dificultad, por ejemplo, financiera, económica, como consecuencia de que ha experimentado una baja del bien que produce, el servicio que otorga a los consumidores. Ahí podría ser posible. Es más, la ley contempla que si un empleador se acoge a esta ley, la única causal que podría invocar es esta, necesidad de la empresa. ¿Por qué razón? Porque en este caso tiene que indemnizar el empleador a sus trabajadores.
el equivalente a un mes por un mes de remuneraciones por año servido, con un límite de 11 meses. Lo que prohíbe la ley es que un empleador durante el periodo en que esté vigente el estado de catástrofe o hasta 6 meses, según sea el caso, puede invocar una causal que no ha hecho ser indemnizado al trabajador, que se llama caso fortuito o fuerza mayor. En este caso en particular, ningún empleador chileno o extranjero que opera en Chile va a poder invocar esta causal, que es una causal en que despide al trabajador y el trabajador no es indemnizado. La ley prohíbe que el empleador pueda usar esta causal y en consecuencia la única causal que podría digamos, emplear en este caso sería necesidad de la empresa. Pero es un despido en el que el trabajador es indemnizado. Y relaciona a eso también, ¿qué protección tienen las trabajadoras y trabajadores ante un despido en el contexto de emergencia? A ver, los trabajadores que son despedidos van a tener dos alternativas, ¿no? Una que es el reclamo administrativo, que es justamente el reclamo que se formula ante la inspección del trabajo, y en el evento que no se resuelva en esa instancia administrativa el reclamo presentado, la instancia es la instancia judicial. O sea, ahí tendrían que demandar por despido justificado a su empleador ante un juzgado del trabajo. En ambos casos se está operando por la vía electrónica. En ambos casos es posible hacer trámites virtuales. Esto es, el trabajador podría denunciar, reclamar a su empleador a través de una oficina virtual en la inspección del trabajo, no requiere hacer el trámite presencial, y también podría demandar ante los tribunales, y en ese caso, claro, el abogado que va a estar a cargo de esa gestión va a poder también presentar la demanda por vías electrónicas. Y en el caso de los tribunales se efectúan las audiencias a través de Zoom. O sea, los jueces han mantenido la actividad, efectuando, digamos, también audiencias remotas, no presenciales, que claro, hacen que este asunto, digamos, no se paralice por completo. Hay audiencias que no se han podido efectuar porque son más complejas, porque requieren que concurran testigos, que es más difícil que poder imparcialidad respecto de ellos. No podría alguien estar al lado diciéndole lo que tiene que decir y no se percataría el tribunal. Pero claro, la mayoría de las audiencias que son preparatorias se han efectuado vía Zoom, sin ninguna dificultad. Y, por ejemplo, esta pregunta la manda María Soledad Franco. En caso de suspensión o reducción, ¿se suspenden también los efectos del contrato colectivo? A ver, del punto de vista de la suspensión del contrato de trabajo, la ley contempla una excepción. Dice, claro, el empleador no va a remunerar al trabajador porque el trabajador no va a laborar. Son obligaciones recíprocas, ¿no? Uno trabaja, el otro remunera por el trabajo realizado. Si no trabajo, no me remuneran y por esa razón el trabajador cobra esta prestación en el fondo de cesantía. Esa es la lógica de la suspensión. Sin embargo, si hay algunas remuneraciones que corresponde pagar y que no están asociadas al trabajo del dependiente, como por ejemplo un aguinaldo de fiestas patrias, un aguinaldo de Navidad, un bono de cumpleaños, no tienen que ver con el trabajo, ¿no? El aguinaldo de fiestas patrias es porque ocurre determinado hecho, ¿no? No tiene que ver con que el trabajador labore. Esos tienen que ser cumplidos por el empleador, deben ser pagados, aun cuando esté suspendido el vínculo laboral. O sea, cualquier remuneración no asociada al servicio del trabajador debe ser pagada. De ese punto de vista podría darse el caso que beneficios pactados colectivamente podrían ser exigibles durante el periodo en el cual está suspendido el vínculo laboral. Perfecto. Otra pregunta que nos envía Macarena Alejandra es si es legal la disminución, que por disminución de las utilidades de la empresa, esta haga un descuento en calidad de préstamo a sus trabajadores. A ver, en principio no hay ninguna relación entre las utilidades del empleador y justamente el pago de beneficios, salvo en un caso en particular que se llama gratificación. La gratificación es una remuneración que el trabajador recibe y que recibe solo bajo una condición, que es la condición de que en la empresa se hayan producido utilidades líquidas en el año comercial correspondiente.
Esto es, si una empresa registró utilidades líquidas el año 2019 y ahora en abril declaró sus impuestos ante la autoridad fiscal, bueno, esa empresa tiene que pagar a sus trabajadores en el mes de mayo gratificación. O sea, la única relación que hay entre utilidades del empleador y remuneraciones para el trabajador es en el caso de la gratificación. La verdad es que esto que el empleador suspenda beneficios que otorgan los trabajadores regularmente, por lo menos, digamos, legalmente no sería posible establecer esta causa-efecto, salvo entender condiciones como las que estamos viendo, ¿no? O sea, más bien apelar a las circunstancias que se están dando como consecuencia de la crisis, pero en principio no, no es posible suponer beneficios laborales como consecuencia de que hayan utilidades. Y, por ejemplo, aquí otra persona nos pregunta por descuentos. Por ejemplo, él dice que sigue trabajando, pero que le anunciaron que le van a descontar el 30% de su sueldo. ¿Eso es legal? ¿Es correcto? A ver, yo creo que lo que le han planteado, digamos, a esta persona es una reducción de la jornada de trabajo. La ley contempla la posibilidad que se reduzca la jornada laboral, pero insisto, por acuerdo de las partes. O sea, porque en definitiva, si a alguien le reducen su remuneración, es justamente en función de que se reduce la jornada de trabajo. Y, y en ese caso en particular, lo que las partes pactan justamente es decir, miren, hagamos, hagamos algo sencillo, ¿no? Yo trabajaba eh, la jornada completa y me pagaban 10. Si trabajo la media jornada, me van a pagar 5. Esa es la fórmula. Y ahí dice, bueno, como usted va a dejar de recibir 5, vaya a la AFC y cobre 2,5 el FP, en la FC. O sea, en el fondo esa es la lógica que tiene la ley, digamos, para reducir la jornada. Es reducir la jornada y reducir el salario. Ahora, si al trabajador le han planteado una cosa distinta, que podría ser, ¿no? Que es, siga trabajando igual y le reducimos la jornada en un 30%, esa decisión requiere igualmente acuerdo de él. O sea, no es posible que alguien le notifique, mire, a partir de mañana gana la mitad o gana un 60% de su remuneración haciendo lo mismo. ¿Eh? Siempre se requiere el acuerdo del trabajador para poder modificar el contenido del contrato, sobre todo si además es la remuneración. Y en el caso de las cotizaciones, esta es una pregunta que nos hace Marcia Salazar. ¿Qué monto de cotizaciones previsionales debe pagar el empleador si existe una suspensión laboral? A ver, la regla actual, la que está vigente, está siendo objeto de revisión en el Congreso. El día de hoy justamente sesiona la comisión mixta. Lo que está acordado ahora es que si se suspende el vínculo laboral, el empleador debe pagar los aportes de previsión que son de cargo del trabajador y que son de cargo del empleador, pero calculados sobre la base de un 50% de la remuneración del trabajador. O sea, la mitad se calcula por la mitad de las remuneraciones que el trabajador eh, había devengado hasta antes de la suspensión. La propuesta del gobierno es que sea al 100%, ¿ah? Excluyendo la pensión de vejez, que ahí se pagaría la mitad, pero en materia, por ejemplo, de salud previsional debería pagar el 100% el empleador. Pero en la actualidad lo que está aprobado, lo que está vigente, es pagar la mitad de los aportes de previsión. Y dejar de pagar lo que es el seguro de accidentes del trabajo. Esa cotización, digamos, que es de cargo del empleador, que es un 0,9% de reposición de los trabajadores, ese aporte tampoco debiera ser pagado por el empleador. Pero todo lo demás debería pagarlo a la mitad. O sea, calculado a la mitad. Voy a hacer un ejemplo. Sigamos con los días. Si yo por 10 pago el 7% de la remuneración disponible de ese trabajador, uh, digamos, para justamente financiar salud previsional, ahora voy a calcular el 7%, pero por 5, no por 10. Esa es la fórmula que contempla, no es que pague el 3,5, pago el 7%, pero calculado sobre la base de la mitad de la remuneración disponible del trabajador. Eso es lo que está aprobado hasta hoy. Perfecto. Y una pregunta que nos envía Eugenia Peñafiel. En el caso de las trabajadoras de casa particular, ¿se consideran servicios básicos, por ejemplo, para comunas que quizás están en cuarentena o si esa trabajadora vive quizás en una comuna en cuarentena? A ver,
En el caso del servicio doméstico, no. O sea, evidentemente que salvo que se trate, digamos, del cuidado de personas enfermas o de algún hogar en el cual se requiere la atención, que podría ser, digamos, el caso de quien da servicio de esta naturaleza, de apoyo, asistencia a alguien que se encuentra, digamos, enfermo, se encuentra impedido de darse, valer por sí mismo, pero no son considerados servicios básicos. O sea, esenciales no. Salvo que sean estas figuras, ¿no? Que sean trabajadores que laboran para el cuidado de enfermos o para el cuidado de personas que no se pueden dar a valer por sí mismos. Otra pregunta que nos envía Ignacio Espinosa. Dice, empleador de MOL, producto de cierre del mismo, aplicó suspensión de pleno derecho de relación laboral. Sin embargo, pronto podrán abrir. Pero que les señala a los trabajadores que les modificará las condiciones no de forma momentánea, sino permanente, sufriendo un desmedro en la remuneración y les indica que si no aceptan, los finiquitará. ¿Qué se puede hacer en este caso? A ver, yo creo que hay un problema, digamos, original. El, ninguna, ningún centro comercial está cerrado en virtud de una orden de la autoridad. No están dentro de la, digamos, de aquellas actividades que están cerradas porque la autoridad pública lo dispuso. Están cerradas en virtud de un acuerdo entre el ministro de Economía y los empresarios de los centros comerciales. O sea, no es en virtud de orden de autoridad. No es el caso de un gimnasio, no es el caso de un restaurante, no es el caso de un pub. Es distinto el caso. Con lo cual, en mi opinión, jamás se puede haber acogido a la suspensión de pleno derecho, porque no estaban dentro de la condición de actividades que estaban prohibidas. O sea, la única alternativa que tenía ese empleador era suspender de común acuerdo con sus trabajadores. O sea, él requería el pacto. Él podría decir, estoy afectado porque tenemos este acuerdo con la autoridad pública y no hemos podido abrir, o porque quien administra y es dueño del mall cerró la actividad y hizo una pequeña tienda, pero siempre requirió el acuerdo de sus trabajadores. O sea, creo que si se acogió a la ley por la suspensión de pleno derecho, partimos mal. Esto dio siempre haber tenido, digamos, un acuerdo con los trabajadores. ¿Ah? Insisto, porque los centros no están cerrados en virtud de una decisión de autoridad, sino que en virtud de un acuerdo entre el ministro de Economía y la entidad gremial que agrupa la Cámara de Comercio en particular. ¿Ah? Y luego entonces yo diría, ahora sí, claro, el empleador quiere mantener las condiciones con los trabajadores, va a tener que también obtener de ellos su consentimiento. Ahora me dicen que la amenaza que el empleador ha hecho es un eventual despido. Ahora, claro, ahí, si el empleador despide, está justamente la posibilidad de que el trabajador pueda demandar por despido injustificado. Va a tener que llegar probablemente al tribunal para demostrar de que no hay una razón suficiente para el despido o que está provino justamente del hecho que frente a la negativa del trabajador de firmar este cambio de condiciones, el empleador lo despidió. Pero ya va a ser un asunto, evidentemente, que discusión en tribunales. Perfecto. Bueno, nos han llegado muchas preguntas, así que atentos porque probablemente vamos a tener que retomar este tema con el profesor Lizama en otra oportunidad. Ahora vamos a ir con las últimas dos antes de finalizar esta transmisión. Ahora específicamente vamos al tema de los trabajadores honorarios. ¿Por qué en el caso del seguro de cesantía para los trabajadores honorarios se plantea que sean ellos quienes lo paguen a través del 0,4% de cotización extra? A ver, los trabajadores honorarios no tienen seguro de cesantía. ¿Eh? El seguro de cesantía solamente opera respecto de quien es trabajador dependiente, o sea, trabajador del Código del Trabajo. O sea, el trabajador independiente va a tener cobertura de otros riesgos sociales, pero no va a tener cobertura respecto al fondo del seguro de cesantía. Y ese justamente es un problema, ¿no? Porque no pudieron ser incluidos en esta ley que protege el empleo porque eran trabajadores sin seguro de cesantía, porque en el caso de la trabajadora de casa particular, ella tiene un seguro propio, no que es el seguro en la AFP. El empleador aporta un 4,11% todos los meses y con cargo a ese seguro propio de la trabajadora se ha financiado estas prestaciones durante el tiempo en el cual se suspende el vínculo laboral. De modo tal de que evidentemente en este caso en particular estamos creando una figura nueva, ¿no? Porque son trabajadores que no disponen de cobertura para el seguro de cesantía. Y la última pregunta,
si la negociación colectiva está suspendida actualmente, ¿qué mecanismo tienen los sindicatos para hacer escuchar su voz en esta crisis y de manera de quizás estar un poco más a la par con los gremios empresariales? A ver, la verdad es que la ley que propone suspender acciones colectivas no ha avanzado en el Congreso. La ley fue presentada por el gobierno, hubo una discusión en el Senado, pero esa ley está, digamos, sin avance. En consecuencia, como no hay regla, uno podría negociar colectivamente sin ninguna dificultad. Es más, yo conozco empresas que están negociando colectivamente ahora. Ahora, claro, se ponen las cosas más difíciles, más complejas, porque hay algún impedimento para reunirse en forma física, o se hace más difícil el asunto, pero bueno, no es imposible negociar vía Zoom o otra plataforma virtual, no hay ninguna dificultad. De modo tal de que yo diría además creo que esa ley es difícil que sea aprobada del modo que que fue enviada, en mi opinión, es muy personal. Yo creo y a mí me parece que en general es mucho mejor que las partes lo acuerden. O sea, cada sindicato, cada empleador saben exactamente qué es lo mejor para ellos. Y en algún caso puede ser suspender la alternativa, en otro caso va a ser quizás acordar en forma directa, pero evidentemente que la ley no ha avanzado, está postergada en su discusión, y en mi opinión creo que no va a prosperar, y en consecuencia es muy probable que mantengamos el statu quo, esto es, bueno, si las partes lo quieren, negocian, y si no quieren, no lo hacen, pero por acuerdo de ellas, no por una imposición efectuada por el legislador. Perfecto. Profesor Lizama, estamos finalizando este streaming. ¿Quisiera usted entregar algún consejo o algún comentario final? Yo creo que, bueno, agradecer a la universidad, al Departamento de Prensa, Universidad de Chile, de mi universidad, esta oportunidad, porque creo que es muy relevante que nosotros como universidad pública hagamos este servicio a la comunidad, sobre todo en esta época tan compleja para el mundo laboral. ¿Mm? Así es que, bueno, desearle a todos que se cuiden, que si pueden quedarse en su casa lo hagan, si tienen que trabajar lo hagan con alcohol gel, con mascarilla, con guantes, adoptando las medidas de resguardo, porque evidentemente que esta es una enfermedad muy grave y en la que tenemos que estar todos comprometidos para poder salvar este mal momento. Así que muchas gracias de nuevo y espero verlos en otra oportunidad.